Entonces acá hay un ejemplo simplemente de armas blancas, pero ustedes sus propias tendrán diferentes tipos de armas, que tendrán el cuchillo del pan, el cuchillo del queso, el cuchillo de cocina, el cuchillo que pasa en la mesa. Entonces ustedes de por sí pueden tener un arma blanca o por ejemplo un destornillador dentro de sus cosas usuales de la casa. Entonces es un arma que, a diferencia del arma de fuego, es un arma que se consigue pues prácticamente en todos los hogares, digamos, en todas las casas. ¿Cómo está conformada el arma blanca? Entonces, vemos acá, entonces vemos que está conformada por un mango, que usualmente acá, por ejemplo, lo vemos como una cacha plástica, y por una hoja. Entonces, este mango y esta hoja nos van a dar las características de la lesión en el cuerpo de la víctima. Entonces, una hoja puede tener un filo, como es la que se ve acá, o puede tener doble filo, como en otro tipo de cuchillos, como algunos que se utilizan para la pesca, y puede tener una capacidad punzante que se la da esta punta. En este caso, esta capacidad al filo de un lado del otro, y ya del otro lado, si existe un lomo o algo, eso no nos va a producir una herida, pero sí puede ser que nos ayude a dejar un patrón. Entonces, ¿de qué determinan las lesiones? Las lesiones dependen del grado de resistencia de la deformación, o sea, la resistencia que le genera en este caso el cuerpo de la víctima, de la deformación del elemento o del mismo cuerpo de la víctima, de la elasticidad del cuerpo, de la fuerza con que se aplique. Entonces no es lo mismo que yo la aplique de poquita fuerza o con muchísima fuerza, y obviamente de lo que dijimos de las armas. ¿De qué depende también de las lesiones? O sea, cómo está ubicado el agresor respecto al arma y a la víctima, cómo incide esa arma y cómo es el grado de movimiento. Entonces, yo voy a estar en movimiento, usualmente yo no me voy a dejar apuñalar, entonces me muevo y eso hace que la herida también vaya a cambiar. Diferentes tipos de lesión. Entonces, no sé qué saben ustedes de cómo se pueden diferenciar estas lesiones: cortante, punzante, cortopunzante y cortocontundente. Entonces, ¿quién de pronto me quiere colaborar? ¿Qué creen que, no importa si está bien o si está mal, cómo creen que uno puede diferenciar una herida o qué creen que pueda aparecer? Pues las lesiones cortantes son lesiones que también se llaman incisas, porque en general tienen unos bordes como muy delimitados y son más extensas que profundas. Las punzantes son lesiones más profundas que extensas y se refieren más a que se hacen con un arma que tiene punta más no filo. Las cortocontundentes son las que yo, para poder hacer, digamos, la lesión, no solo necesito un filo, sino necesito imprimir fuerza. Entonces son lesiones que no tienen bordes tan definidos y que pueden tener alrededor de ellas hematomas o equimosis. Ajá, exacto. Entonces, muy bien. Entonces, acá vemos algunos ejemplos de cortantes eran de barbería, que se usaron por mucho tiempo, que ahora se vuelven de pronto a usar. Entonces, vamos a ver estas. Entonces, está como lo decía Geraldine, entonces tenemos esas heridas incisas. Entonces, lo que predomina es la extensión más que la profundidad. Entonces, cuando vamos a ver este tipo de lesiones, los bordes van a ser regulares, van a ser nítidos y en general permiten afrontarse fácilmente. Entonces, es causada por ese deslizamiento de ese borde sobre la superficie que impacta, en este caso. Entonces, este es un diagrama típico de lesiones por arma blanca, donde yo estoy viendo como que la lesión puede ser así, como en una forma de ojal. Al fondo voy a tener un fondo, que lo que normalmente veo pues es el tejido celular subcutáneo, los músculos o la cavidad donde está. Y ha llamado que puede haber una escoriación hacia el lado de la entrada y otro al lado de la salida. El lado de la salida es como por donde sale el cuchillo. Entonces se supone que la cola más cola de mi. Entonces,
En este caso, son dos tipos de heridas de ese tipo cortante o incisos. Entonces, en este caso, en el lado izquierdo de la pantalla, lo que ven es una herida de vacilación cuando una persona intenta intenta cortarse las venas. Entonces, lo que vemos es una lesión que es una herida incisa, casi que pareciera una laceración o una escoriación, ya alcanza a ser herida. Y lo vemos con este patrón de que son digamos, paralelos relativamente y superficiales. Y esta es otra imagen del libro de Bernard Knight, que muchas de las imágenes son de este libro, donde también vemos donde predomina mucho más la extensión que la profundidad. Entonces, en una herida cortante tenemos un borde nítido, que se alcanza a ver el borde nítido, ¿sí? O sea, definido, bien definido. Acá vemos un ángulo agudo y vemos que es mucho más extensa de lo profunda que llega a ser. ¿Qué pasa en las heridas punzantes? Las heridas punzantes, entonces, me contestan por el chat, por favor, ¿cuántos de ustedes tienen un picahielo en la casa o que han conocido un picahielo? Entonces, digan, ¿tienen picahielo? ¿Sí o no? ¿Tienen chat o no tienen chat? Listo. Entonces, el elemento típico de la herida punzante, digamos, los libros de forense siempre traen el picahielo. Entonces, de lo que alcanzo a leer, pues la mayoría dice, no tengo picahielo o pues de pronto no lo he utilizado. Entonces, ya para nuestro medio, el arma que se nos puede parecer más a lo punzante son las lesnas, ¿sí? Que a veces las utilizan en los talleres, o un destornillador. Entonces, eso es lo que de pronto vamos a utilizar en nuestro medio. Las lesiones punzantes no solamente se producen por armas hechas por el hombre, sino también pueden ser por cosas naturales, cosas de la naturaleza. Por ejemplo, los animales pueden tener espinas o aguijones o cuernos, o también producidas por el hombre, pero que no sean como producidas necesariamente para ser usadas como armas contra personas, que son las agujas, los punzones, las puntillas, los clavos y el destornillador. Entonces, hablamos del picahielo en lo forense como lo clásico por la influencia que tenemos de los libros de Estados Unidos, pero realmente en nuestro medio de pronto podemos ver otras como los destornilladores. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de lesiones? En este tipo de lesiones lo que vemos es que la lesión es más pequeñita en extensión y es muchísimo más profunda. Entonces, esta herida ya de pronto no me va a quedar con esa forma de ojal tan grande, sino de pronto puede ser incluso circular, o puede ser triangular, o puede ser rómbica, depende de lo que sea. Entonces es diferente si yo tengo un destornillador de pala, a si yo tengo un destornillador de estrella, que me puede dejar la forma de la figura que pueda ser diferente. Y si yo mido eso en pericardio o en peritoneo en general en las serosas, casi que la medida en esas es casi que la misma del arma, por lo que no tienen las fibras elásticas. Entonces, por eso puede ser importante al finalizar uno mirar, digamos, al explorar internamente, uno tomar muy bien las medidas. Entonces, acá tenemos un diagrama que nos muestra cómo puede ser el arma pasando mucho en extensión, o sea, mucho la longitud del arma, o sea, que llegaría a ser más profunda, pero poquita en la extensión en la palma de la mano. Y esta es una herida que, si ustedes ven, más o menos puede ser ahí como de unos 0.5 centímetros o 0.4 en el corazón, es decir, es muy poquito y ha penetrado aproximadamente unos 15 centímetros desde la pared torácica hasta llegar al corazón. Entonces, en ese caso es la herida así, una herida que es más bien circular. ¿Qué otro tipo de heridas podemos tener? Entonces podemos tener unas heridas que son producidas por arma cortopunzante. Entonces, cortopunzante me va a estar diciendo, hay un componente cortante y hay un componente punzante, o sea, los dos componentes están presentes cuando se utiliza esta arma. Entonces, yo puedo tener lo típico, pues las navajas. Entonces, tengo la parte de que me lesiona con la punta, lo punzante, y me lesiona con el filo, lo cortante. La profundidad va a ser mayor que la de las punzantes, pero también la longitud es evidente. Entonces, yo puedo tener, si el arma es de un solo filo, puedo tener un solo ángulo, pero si yo tengo un arma de doble filo, puedo tener dos ángulos.
Entonces acá hay una referencia, entonces si tengo una hoja que sea plana y que tenga los dos filos, entonces puedo tener un doble ángulo. Si yo tengo una hoja plana monocortante, puedo tener un solo ángulo. Y si tengo una hoja que sea ya gruesita, que no sea solo como bien planita, sino gruesa, puedo tener una forma de ojal, que puedo tener un extremo agudo y en cola o presentar diferentes hendiduras. Si yo tengo una forma que ya tenga muchas, digamos, aristas y que todas corten, entonces puedo tener estrellado o puede ser de varias puntas la lesión. Entonces, ¿quién me ayuda ahí con la descripción de esas heridas? ¿Cómo podrían ustedes decir quién me ayuda y me hace el favor y me escribe cómo describiría en el informe de necropsia esta lesión? A ver, alguno del C1. ¿Está Freddy León? Profe, ¿O no está? pues, sí, señora, acá me encuentro. Señor. Profe, pues se ven 5 heridas, o bueno, 4 y una... Listo, entonces Y cuento. 4 heridas. Describe esta lesión como si tú la tuvieras en la necropsia. ¿Sí? ¿Señora? Sí, entonces esta que estoy señalando, ¿ven el señalador o no? No, ¿Ven señora. el puntero? Ah, ok, Ya lo vi. entonces Es el la de la superior izquierdo. izquierda, superior izquierda. Ujú. Ajá. Profe, Entonces, pues ¿cómo la describirías? es una lesión de bordes definidos, pues no se puede determinar el tamaño, pues desde acá, que tiene forma de V, profunda, pues no se alcanza a ver como muy bien qué tan profunda está. Entonces, has dicho una cosa importante y es que de todos modos la valoración no la podemos hacer solo de fotografías. Acá pues nos toca adaptarnos y vamos a mirar de las fotos y tratar de inferir cosas. Pero efectivamente un forense no se puede pronunciar de las lesiones a partir de solo fotografías porque podría llegar a incurrir en errores graves. ¿Sí? Entonces, me dices que lo primero es que es una herida. Listo. ¿Qué color tiene esa herida? Profe, tiene, pues es un color Está pálida, llamatoso, está bueno, sí. rojita. Exacto, entonces está rojita, lo que me sugiere que fue producida en vía, ¿sí? ¿Y este borde está bien definido o no? Sí, señora, tiene bordes definidos. Profe, no sé si está hablando, pero no le escucho. Ajá, entonces está bien definido. ¿Le ves bordes agudos o no le ves bordes agudos? Sí, señora, le veo bordes Acá le ves agudos. un ángulo, ¿sí? Entonces pareciera que existiera arriba y abajo. Claro, me faltaría afrontarla para poder definir si en los dos lados existe un ángulo, pero inicialmente yo pensaría que existe un ángulo. Listo, entonces, ¿quién me ayuda? Bueno, y en este caso, ¿tú crees que si esta herida parece que fuera de dónde hacia dónde? ¿Anterior-posterior, posterior-anterior, de izquierda a derecha? ¿Qué dirías de eso? ¿Qué Uy, puedes profe, decir o qué no puedes decir? pues la verdad, digamos que ese cuadro tan pequeño es muy difícil, pero pues borrosamente veo unas líneas como más blancas. No, profe, la verdad no tendría cómo decir, no tengo como herramientas de decir hacia Exacto. qué dirección se va. Listo. Exacto, no hay herramientas para decirlo y les vuelvo a repetir que a partir de las fotografías, digamos que uno no puede decirlo mucho, pero pareciera que fuera como de la izquierda a la derecha de esta imagen y como no sabemos ni siquiera en qué parte del cuerpo está, pues no podemos saber si es anterior-posterior o posterior-anterior. ¿Sí? Entonces, para esta imagen en particular. ¿Quién me puede ayudar con la lesión que sigue? La que está hacia abajo de la que acabamos de describir. De pronto alguno del C2. Kelly, no sé, estabas por ahí hace un rato.
Sí, profe. Pues es una lesión donde se ve pues roja eritematosa con unos bordes definidos en la parte derecha, pero en la parte superior tal vez lo veo un poco irregular, pues lo que alcanzo a ver. Ajá. Y se ve un poco más profunda que la anterior. Ajá, diera la impresión de mayor profundidad porque no alcanza a ver como eso, sí, pero pues ya observamos. ¿Y qué le ves a este que de diferente al anterior? Tal vez que está un poco más rojo. ¿Te parece? Sí. Ajá. Y se puede ver un borde un poquito más rojo. Y se puede ver un poquito mejor definida el ángulo de los dos lados. ¿Y el ángulo es arriba o es abajo? Abajo, creo yo. Es que no veo bien. A mí también me parece abajo. Tenemos el asunto de que obviamente que yo tendría para poderlo definir, coger la piel y afrontarla para poderlo ver bien, que en este caso no lo podemos hacer. ¿Qué les llama la atención o que me llama la atención acá? Si ven que acá hay una herida, digamos a lo primero es que tú dijiste lesión, entonces siempre todas las lesiones en forense le vamos a poner la característica, entonces la lesión digamos que es demasiado general, entonces tú dices o es una herida, o es una cicatriz, o es o es una incisión quirúrgica, o es un hematoma, es una quimosis. Entonces en forense siempre vas a tener que decirle cuál es el nombre de esa lesión. En este caso estamos viendo heridas. Entonces acá en la parte de arriba yo veo una herida, ¿sí? Y acá hacia la parte de otra me parece que hay otra. Entonces esto es una herida compuesta. Entonces puede ser por dos motivos, o simplemente porque yo tenía una herida acá en la parte inferior y después, digamos, le pegaron una puñalada acá en la parte inferior y después otra herida en la parte superior y se unieron. O puede ser simplemente porque se introdujo el arma y se hizo un movimiento y ahí se ve como dos heridas. Entonces lo que yo debería hacer, que ahorita vamos a ver, es tratar de pegar esto para poder definir bien las características. Acá, ¿qué estamos viendo? También acá veo, acá sí en la de la derecha, ¿ustedes qué creen que pasó? Otra persona de pronto de otro grupo, alguien que me colabore ahí. Entonces, David, ¿está por ahí? Profe, yo creo que en ese caso son dos heridas distintas que confluyeron en un mismo punto. Cierto, entonces ahí uno lo ve más, en el anterior parece como el movimiento del arma en una sola herida, en este caso parecen dos heridas diferentes, ¿sí? Entonces esas heridas ustedes le ven lo rojo, es decir, fueron producidas cuando la persona estaba viva, entonces es un aspecto bien importante para tener en cuenta. Entonces yo puedo tener otras heridas, esa foto está muy fea en cuanto a que está muy sucia, pero pues puedo mostrarles ahí. Y tengo la herida, que es como una forma de ojal, pero hacia la parte inferior tiene una muesca. Esa muesca puede estar dada por de pronto un borde romo que tenga el arma. Y hacia la parte inferior, no sé si alcanzan a ver bien, esa otra herida, ahí sí pueden ver exactamente dónde está el ángulo. Entonces, ¿dónde está el ángulo? ¿Arriba o abajo de la diapositiva? Está abajo. ¿Arriba o abajo está este ángulo? Exacto, está abajo. Entonces ahí claramente se ve que el ángulo está abajo, o sea que el filo del arma debiera estar hacia ese lado. Y en este caso yo también veo acá a mano derecha, entonces yo veo este ángulo que está superior y tiene una forma como si fuera de un botecito con una parte más recta inferior y un ángulo bien definido en la parte superior. Entonces lo que ustedes tienen que hacer cuando hacen las necropsias es tratar de eso que se ve en la lesión, tratar de escribir
o sea, que su descripción en el informe refleje lo que están viendo. Obviamente van a tomar fotografías para la documentación, pero es una forma para que su descripción lo haga. ¿Qué vemos en esta? Esta es la que llamaban, ¿se acuerdan cuando ustedes hacían dibujos de pececitos por allá en kinder? En párvulos o qué sé yo, es lo que típicamente han dicho que es como la forma de pececito, que es un ángulo hacia un lado y como con esta colita del pez hacia el otro lado. Eso, digamos que la guía de nosotros actual dice que uno nunca debe decir que en forma de pescadito, pero la verdad es que es un que uno ha visto a lo largo de los años en forense y es preferible que yo haga una descripción que no sea tan apropiada de pronto para la guía actual de nosotros, pero que haga descripción a que no haga descripción. Pero esto nos deja claro que eso es una herida por arma blanca. Entonces permítanme un segundito y vayan mirando esa imagen. Listo, entonces acá, ¿qué es lo que estamos tratando de ver? La diferencia, por ejemplo, en las lesiones de lo que puede ser una herida punzante, que vemos que la lesión puede ser pequeña, pero la profundidad puede ser bastante extensa. Y una herida por arma cortopunzante, donde hay ese componente de extensión que es notorio, además del componente de profundidad que también puede ser importante. Para los últimos que llegaron, no sé, los primeros ya vieron, pero si ustedes tienen alguna pregunta, me van interrumpiendo apenas les va generando la duda. Ponen el audio y si no, pues alguno que tenga audio lee lo que van poniendo en el chat porque no tengo acceso al chat. Bueno, otro tipo de lesión que podemos tener son las lesiones de tipo corto, contundente. Entonces, en nuestro medio, sobre todo los que pues vayan a estar en área rural, entonces van a tener, por ejemplo, van a encontrarse con las lesiones por machetes o por hachas. De pronto, no es que no existan, porque obviamente existen las espadas, pero no sería una lesión tan frecuente en nuestro medio. Pero, ¿qué pasa con estas armas? Tienen ese componente cortante, pero además tienen el componente que se lo imprime la fuerza con la que deben ser manipuladas para manipular el elemento. Entonces, ¿quién me puede decir de pronto que esta lesión, ayúdenme a describir? ¿Está Linda Peña? Sí, señora. Cuéntame, entonces, ¿cómo describirías la lesión? Bueno, entonces esta lesión, bueno, que casi no la veo muy bien, pero pues veo que es en cuero cabelludo, es irregular, creo que es profunda, pues como el nombre lo dice, es cortante y pues contundente. Alrededor se ve pues lesiones eritematosas y ya. Listo, entonces, esa lesión, ¿cuál es el nombre de esa lesión? ¿Es una cicatriz? ¿Es una quimosis? ¿Qué es? La pregunta es boba, así es que puede ser una respuesta que te parezca muy fácil de contestar. ¿Ah? Pues, no, pues es la herida, ¿no? Exacto, herida. O sea, a veces estas las preguntas que os hago a veces parecen demasiado tontas, pero entonces volvemos a, no decimos lesión, sino decimos herida, o sea, caracterizamos la lesión. Okay. Entonces, ¿qué vemos acá? Entonces, una lesión, algunos han dicho que con áreas eritematosas, pero uno podría decir que con bordes eritematosos, ¿sí? Pero entonces acá en este caso vemos un poquito más abrasivos los bordes y acá vemos un poquito irregular que puede ser en el momento donde haya más fuerza que corte, ¿sí? Pero de todos modos vemos un borde bien definido. Es producida por un elemento corto contundente. Acá vemos esta lesión. Esta lesión, entonces, ¿quién me la ayuda a describir?
Sara Ponce está por ahí. Si no está Sara, entonces de pronto Francia Piracoca. Profe, Rafael pues, Pinzón. buenas tardes. ¿Quién habla? Franci, doctor. Hola. Listo, dime. Pues se evidencia un cráneo con una, Sí. pues, con una Yo diría fractura. que 2, ¿no? Sí, es que no sabía si Sí. eran 2 cráneos o era en 2 vistas, o sea, que la imagen estaba dividida en 2 Ok. ángulos. No, está tomada al mismo tiempo la fotografía, en una sola toma fotográfica. Dime. Bueno, Listo. entonces son 2 cráneos donde se muestran unas Sí. heridas que, pues digamos, en la de la izquierda o derecha, no sé cuál es. La que tiene el lado como que se ve la imagen. La de la izquierda es la diapositiva. No. Bueno, esa, la que la doctora está mostrando, pues digamos que se observan que son dos heridas, una superior y otra como Sí. lateral, y que, digamos, por la fuerza que de pronto se imprimió en el momento del producirla, pues produjo una fractura. O sea, digamos, ¿Produjo en una este qué? caso, Es que la te dejé fractura. de oír un momentito. Ajá, listo. Ok. Entonces, lo primero es Sí. que si tú me dices solución de continuidad en piel, yo le digo herida, ¿cierto? Y si tú dices solución de continuidad en hueso, ¿cómo se llamaría esa lesión? Profe, ¿puedes Ya lo repetir dijiste, otra vez ¿no? la? Si tú dices que la solución de continuidad está en la piel, se llamaría herida, ¿cierto? Pero si la solución de continuidad está en el hueso, Pues sería ¿sería fractura. ¿Una fractura? Exacto. Entonces, no estamos viendo una herida, una fractura. Profe, O sea, todo lo que vemos ahí, dime. profe, ¿este signo podría corresponder al signo de Hoffman? No, ese no es el signo de Hoffman y como estoy en computador prestado, no te lo puedo mostrar, pero signo de Hoffman. Sí, de pronto hay ahí. El signo de Hoffman es el de trauma por epitelderma de fuego en el cráneo. Y lo que uno ve es como una lesión estrellada. Lo escribí mal. Acá. ¿Están viendo la pantalla que estoy buscando ahí en Google? Sí, señora. Sí, entonces lo que uno ve es que ves el hueco, digamos, y ves como los gases del arma se devuelven. Entonces le ves que está la herida y como está hecha a contacto y los gases se devuelven, entonces yo creo ¿cómo se llama? Ese estallido, digamos, en la piel y veo acá los desgarros, ¿sí? Y lo que se ve es que en el cráneo veo acá en la fractura del hueso rodeada de ese ahumamiento interno, ¿sí? Eso sería lo que, profe, lo que muchas veo. gracias. Entonces, eso es diferente a lo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces acá, ¿qué vemos? Acá vemos como una forma triangular donde tengo un ángulo acá, digamos, anterior y una base posterior, o acá una base a la derecha y un ángulo a la izquierda. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, esas lesiones fueron ocasionadas por una hachuela. Y acá abajo tengo... dime. ¿Una qué, perdón, doctora? ¿Un ángulo hacia abajo o hacia la izquierda?
el arma, ¿Qué? una hachuela, o sea, como una hacha chiquita, Ah, ya, ok. como una hacha pequeña. Y acá, que creo que la otra imagen lo trae mejor, vamos a ver una cara. Profe, No, una dime. pregunta. Esa, digamos, pensando en el libro ese de Crimen y Castigo, esa sería, digamos, una herida que se produciría. Esto, digamos, podría ser una herida, o sea, ya post-mortem examinando, esa sería la herida que produjo en la novela. Yo no me acuerdo ya bien de Crimen y Castigo, pero si me recuerdas qué decía exactamente para ver si lo cotejamos. Sí, pues ahí dice que el muchacho le coge pues precisamente una hacha pequeña, dice que la cargaba como en la solapa y que, Ajá. digamos, lo que hace el muchacho es que, o sea, obviamente él es más alto que la anciana y lo que hace es mandar como el hachazo y, digamos, al clavarla en el cráneo, entonces lo que queda es como un poquito justa, entonces él la despega y creo que le da otro hachazo. En este caso, digamos, la herida podría ser así, porque, digamos, es como si introdujera un filo del hacha, ¿no? Sí, O estoy mal. entonces tal cual, o sea, sí, perfectamente pudiera ser. Ahorita ya les cuento la historia de pero sí podría ser coincidente con lo que me estás diciendo. Entonces, miren la imagen de la derecha. ¿Qué ven acá donde estoy señalando? ¿Dónde? En la ¿A dónde, imagen de la profe? derecha, la Sí, imagen pero. del el cráneo de la derecha, ustedes ven toda una Ya, ya. fractura. ¿Qué Sí, característica sí. tiene esa fractura? Pues digamos que esa, a diferencia de la otra, tiene como un área de aplanamiento que sería más bien por o sea, por la contundencia con que se empleó. Exacto. Entonces, en el lado de la izquierda veo más el componente cortante y en el lado de la derecha veo más el componente de la fuerza, ¿sí? Entonces, pero si sigue siendo una fractura, entonces lo que tú llamas aplanado más bien sería como una fractura deprimida, sería como la vamos a describir. Entonces vamos a escribirlo como una fractura deprimida. Y acá en este centro lo que tenemos es que en esta parte de ese centro, de esa área de fractura, tengo el componente que parece como una línea oblicua, que es lo que me da el filo del arma, y el resto, que es más irregular, es lo que lo da la fuerza del arma. Entonces ahí vemos claramente lo que tú dices. En este caso era un caso de un señor que robaba a los taxistas, desvalijaba los carros y mataba a los taxistas. Entonces eso era lo que el señor se dedicaba y los desmembraba. Entonces, estos son dos casos que se pudieron asociar a través de las lesiones, de la similitud que había en los cráneos, y pues esta persona fue condenada por este crimen de estos dos y de otro que no se encontró en restos óseos, sino relativamente fresco, o sea, con cambios de descomposición tempranas, y el señor fue pues condenado a 31 años de prisión. O a 33. Entonces, acá esto es lo que les mostraba. Acá vamos a ver a mayor detalle esa lesión. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos la parte como de la base del triángulo y vemos la punta de esto. Entonces, en hueso también podemos ver algo parecido a lo que se ve en piel, y es como esa forma triangular de esas lesiones. Y a mayor detalle la foto anterior, acá vemos otra cosa en esta imagen del inferior. Entonces, ¿quién de pronto del otro grupo, de pronto Erika Quiroga está? Sí, señora. Entonces, ¿cómo describirías esa lesión de abajo? ¿O qué le ves? ¿O qué se te hace que de pronto que te llame la atención? Pues en la de la izquierda de la diapositiva veo que es una herida, es una fractura, digámoslo así, en el hueso. Ajá. Una fractura Sí. en hueso, Sí. y pues tiene una característica de que tiene unos bordes como marcados. Ajá. Esos bordes marcados, ¿te refieres como a un patrón que sigue a cerrado? Exacto, como si fuera cerrado en esa, y pues digamos que
no sé si comprometa todo, o sea, si sea fractura total o solo una parte. Creo que solo es nota. Entonces, yo O te sea, como entiendo, tal no pero compromete todo el hueso. exacto, entonces tenemos que tratar de que lo que nosotros entendemos, el lector en el informe también lo vaya a entender. Entonces, yo te entiendo la idea y lo que tú quieres decir es que la fractura compromete solo la tabla ósea externa sin comprometer la tabla ósea interna, ¿cierto? Entonces, Exacto, así lo debemos quedar en el informe para que cualquiera que lo lea lo pueda entender. Entonces, efectivamente, acá yo veo un patrón y veo que hay un patrón como aserrado que se repite, no sé, cada 1,5 milímetros más o menos, o algo así. Entonces, eso es lo que yo puedo, o sea, una persona podría comparar esto con los dientecitos que pueda tener un arma. Entonces, si ustedes tienen un cuchillo cualquiera, como de pronto el del pan, ustedes es súper evidente que tiene un borde aserrado. Pero en los otros cuchillos, como el de cocina, a pesar de que ustedes no lo vean, también tienen un dientecito. Lo que pasa es que están mucho más unidos y de pronto al ojo normal no se ven, pero usualmente sí va a haber un patrón. Entonces, obviamente, esto es una imagen con una fotico al estereomicroscopio y de todo, pero uno puede hacer eso. Y es que puede mirar y si de pronto tiene un arma, podría dejar el pedacito de hueso para analizarlo con ya más calma en el laboratorio, no bajar todo el cadáver, sino solo pues un pedacito que sea representativo. Esta imagen que sigue es de del doctor Rodríguez del Salvador, donde nos muestra, está prohibido tomarle fotos, videos, grabar esta charla, ¿no? Donde nos muestra esta lesión en el cráneo. Entonces, estas lesiones, en principio, a ustedes les podría parecer que es producida por qué tipo de arma. ¿Por un arma blanca o no por un arma blanca? ¿Por qué les parece que pudiera ser producida? Juan Sebastián Rojas, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Dime, ¿qué pensarías? Eso no está fácil, tranquilo, o sea, no tienes que acertar. ¿Qué te parece que pudiera ser? ¿Por qué puede ser producida esa lesión? Tal vez como por varillas desescuadradas que utilizan a veces en construcción, una muerte tipo occidental y la foto de la derecha. No sé con qué pudo haber sido. Exacto, entonces en principio Pues, la fractura no te está mostrando un patrón exacto, o sea, tú ves que es un área bien extensa, hacia un lado se puede ver que pareciera un borde un poco más regular, pero para el otro lado es demasiado irregular, entonces uno no sabe si fue que le dieron un ladrillazo, si fue que se cayó y se golpeó contra algo, o sea, no es muy claro. En esta le llama a uno la atención que tiene una forma muy parecida, es como un cuadradito en un lado y otro cuadradito en otro lado, ¿sí? Pero no podría uno definirlo como certera, con certeza qué fue lo que se produjo. Entonces, esto es producida ya cuando tienen el arma, ¿sí? Entonces, mírenlo ustedes ya cómo es. Entonces, es una pica, lo que llamamos pica, no recuerdo allá cómo es que lo llaman en Salvador. Y por un lado, por este lado del arma, produce estas lesiones que después se ven ahí. Y por el otro lado del arma, produce esta lesión de otro tipo. Obviamente hay un poquito de retracción ahí del tejido. Entonces, eso es una lesión que para ellos es, digamos, fácil de determinar simplemente porque, por desgracia, en Salvador se ven muchas lesiones de este tipo y es una forma como los maras matan a las personas allá. Entonces, para ellos es una lesión de frecuencia y que tienen mucha experiencia en esto, pero si nos lo ponen a nosotros acá, pues tal vez no diéramos con el elemento así como de una. ¿Qué puedo yo tener también? Que yo puedo tener una lesión que yo no pueda mirar que depende del tipo del arma como esté comportada, se comporte diferente. Entonces, si yo tengo, digamos, unas tijeras y están puestas así cerradas como en la parte inferior, ¿cómo creen que pudiera ser qué lesión esperarían ustedes? ¿Cómo sería la lesión que esperarían de pronto?
Laura Sánchez, no sé si anda por ahí. Sí, profe. Dime, ¿cómo esperarías que de pronto fuera esa lesión? Si utilizas las tijeras así cerradas, ¿más punzante, más cortante, más cortopunzante? Profe, en el caso de que fuera con las tijeras cerradas, yo pensaría que sería más punzante. Exacto, entonces yo tal vez tendría poquita extensión y mucha más profundidad. Si la utilizaras con las tijeras así abiertas, como la de la mitad, bien abiertas las par de hojas. Sería un mecanismo cortante. Te pudiera dar algo más cortante. Y si la utilizas así como la imagen de arriba. Yo creería que ahí sería cortopunzante. Exacto, entonces dependiendo de cómo yo la use, pues tal vez va a ser la lesión. Y acá Bernard Knight nos muestra diferentes formas donde puede ser la lesión simplemente de acuerdo a la forma como se utilice las tijeras, si están cerradas o si están abiertas. Acá también tenemos otra imagen, si ustedes lo ven, es una herida que está bien definida, pero la forma no es tan regular, es un poquito diferente, como con unas mosquitas ahí, y son producidas pues por esas tijeras que se ven ahí. ¿Qué vemos en esta otra imagen? En esta imagen, ¿qué diferencia hay o qué similitud hay con las otras lesiones que hemos visto anteriormente? No sé si por ahí anda Daniel Villamizar. Sí, perfecto. Dime. Pues una lesión, una herida vertical en el centro de la fotografía, bordes definidos con un ángulo inferior. Alrededor de esta hay unas lesiones más circulares, un poco ovaladas. No se ve bien las características Ovaladas, de la profundidad. Ajá, entonces son bien superficiales. Y arriba, sí, los de los lados son superficiales. Arriba hay otra ya más ovalada, también con bordes definidos. Sí. Y acá pareciera que hay un ángulo a este lado, como del lado anterior, y un poquito más romo hacia el lado posterior. ¿Y qué más? Y creo que eso es un tórax, y hay, como en la forma que yo lo veo, y al lado en el brazo presenta también otra lesión, también que pues, parecería con compromiso del tejido subcutáneo. Ajá. Y si otra herida. Ajá, y acá arriba alcanzo a ver una herida. Esta herida que se ve en el puro borde, que no se ve tan bien, ¿de qué color la ves? No sé cuál, es que no se ve el señalador. No se ve el señalador, ahí está. Bueno, entonces ahí donde está la imagen de prohibido tomar fotos, inmediatamente arriba, ya donde termina la diapositiva, hay una pequeña herida, como que dice hacia la parte más superior del tórax. Sí, ¿De qué color se ve esa herida? Se ve más roja. ¿Más roja que? Que las lesiones que se ven más pálidas, incluso amarillas. Exacto, entonces, ¿para qué les muestro eso? Yo puedo tener una herida que sea muy vital, que son todas las que hemos visto previamente, son bien vitales, es decir, producidas cuando la persona estaba viva. Y en este caso puedo ver unas heridas que pueden ser de tipo perimortem, es decir, ya estaba anémico el señor o ya incluso puede ser que han sido producidas alrededor de la muerte, un poquito antes o un poquito después de la muerte. Entonces, siempre que vamos a caracterizar las lesiones, entonces les decimos tanto que las lesiones es una herida o es una fractura o depende de dónde esté la lesión, y después decimos si esa herida es producida, si estaba viva la persona o no, entonces con infiltración hemática o roja o herida vital, como ustedes lo quieran describir, pero el hecho es que yo después de que 5 años tenga que leer ese informe pueda llegar a saber que sí esa herida se la produjeron cuando la persona estaba viva. Eso puede ser muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente vamos ante la necropsia y después que se ve reflejado en el informe pericial de necropsia? Lo primero es describir las prendas.
¿sí? Entonces, eso es un detalle de una prenda. Entonces, ¿cómo podrían describir eso ahí? No sé si por ahí anda Vanessa, Yandun. Entonces, ¿qué ves ahí? Eso es un fragmento de una prenda. No está Vanessa, entonces María. Profe, perdón, me llamó a mí, es que tengo trabado esto. ¿Puede repetir a quién llamó? Perdón. Tranquila. Cualquiera. Dime tu nombre y cuéntame qué ves. María Camila Zapata. Dime. Pues lo que yo veo es pues aquí ya no podemos hablar de heridas, ¿verdad? Entonces un corte bueno, tampoco sé cuántos centímetros, de bordes pues regulares, diría yo, en su mayoría, con un ángulo en la esquina derecha. Sí. Y ya una región un poquito más, no sé cómo decir eso, amplia. Como más Roma hacia el otro lado o más amplia, sí, exacto, no importa, si no saben el término, o sea, es algo que no importa con qué palabra, pero que yo lo logre entender cuando lo lea. Exacto, entonces ahí tal cual lo describiste, entonces está muy bien. Entonces, claro, acá lo que pasa es que se los ha acercado mucho y cuando uno lo acerca, pues se ve el súper detalle de que ya no parece tan lineal, pero cuando ustedes ven que eso debería ser máximo de 3 centímetros o por ahí de 2, entonces realmente lo que uno ve es como un desgarro lineal, cuando tú ves la prenda, digamos, al ojo normal, o sea, no sin ponerle todo este aumento. Entonces un desgarro lineal, pero uno le ve un ángulo agudo hacia uno de los lados y hacia el otro lado le ve el borde romo. Entonces, cuando yo veo una herida en una persona, a veces puede ser que incluso yo no sepa si la herida es producida por arma blanca o por proyectil de arma de fuego. Entonces, una de las cosas que me puede ayudar a diferenciar una de la otra es irme a la prenda y ver la prenda también cómo está cómo está la solución de contenida en la prenda. Entonces acá me queda claro que eso es producido por arma blanca, esto no es producido por proyectil de arma de fuego. Entonces esa es una de las cosas que tenemos que ver. Esta es otra. En esta, ¿qué le ves? ¿Qué le ves de diferente al otro desgarro de la prenda? Pues aquí lo distinto sería que ambos bordes sí se ven con borde agudo, no veo, no pareciera que fueran romos, pero sigue pareciendo un patrón de desgarro lineal, pues como, o sea, los bordes son más bien nítidos. Ajá, pero entonces en este ya no es solo una línea, sino yo veo como una V, ¿cierto? O sea, un componente que parece horizontal y uno más oblicuo bajando. Entonces, sí le veo en los puros extremos, parece agudo hacia los dos extremos. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser el movimiento del arma, como lo vimos en la piel, también acá. Ahí al fondo lo que se ha puesto es un papel craft, lo que pasa es que se contamina un poquito con sangre, pero a veces cuando yo tengo una prenda oscura y le voy a tomar foto, lo mejor es ponerle el contraste de un papel blanco o un papel más claro para que se pueda notar el desgarro. Si no, me va a quedar sobre la otra parte de la prenda y va a ser ambas partes oscuras y de pronto no lo puedo ver en la fotografía. Entonces acá lo que veo es eso exactamente, que parece como un doble movimiento o pues dos unidas, que yo pensaría más que es un doble movimiento. Y en esta también se ve un desgarro de la prenda, lo que pasa es que está grande, a gran detalle, pero se ve que el desgarro es así lineal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer durante la necropsia? Yo puedo recibir así un cuerpo, y entonces en este cuerpo tengo acá un muslo, una pierna, y veo dos heridas, pero la herida no se ve tan clara. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando recupero, cuando yo tengo
el cuerpo es recuperar la evidencia atrás. Entonces, si tiene un pelo, si tiene una fibra, algo que me pueda ligar la víctima con el victimario, es el momento de hacerlo. Y si después de hacer eso, entonces lo que yo puedo hacer es que le tomo la foto así, sucia, y después lo lavo y le tomo una foto ya limpia. Cuando uno toma la foto limpia, ahí ya puede definir que sí, efectivamente se trata en este caso de 2 heridas por arma blanca y verle mucho mejores las características. ¿Qué debo hacer? Entonces describir lo que hemos hecho durante toda esta hora y es describir cuáles son las dimensiones, o sea, la longitud, o sea, tantos centímetros con tantos milímetros. El ancho no lo voy a describir, sino simplemente lo que hago es que afronto la lesión y a menos que ya sea una herida muy grande y le describo la profundidad. Voy a mirar los bordes. Entonces lo que hemos dicho, que si el borde es de color rojito, que si el borde es nítido, que si tiene un borde abrasivo, el ángulo agudo o el borde romo, o a veces realmente yo no puedo determinar para alguno de los dos lados si tiene ángulo o no, entonces digo que no lo puedo determinar y mirar bien la trayectoria con unas coordenadas tal cual como lo hubiera en la clase de bala, es decir, una distancia al vértice y a la línea media. Entonces, este es un diagrama que me dice cómo yo puedo tener. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá la herida y tomo desde el centro de la herida la distancia al vértice, ¿sí? No la cojo en diagonal porque eso me podría aumentar los centímetros, sino como si fuera acá paralelo a la línea media, entonces mido cuánto es y le tomo también la distancia a la línea media. Entonces eso es lo que yo voy a hacer para todas las lesiones. Después digo, entonces esto es descripción de la herida. En descripción de la herida, entonces voy a decir cómo es que es esta herida. Entonces, ¿quién me ayuda ahí con la descripción de esa herida? Juan Sebastián Acosta está acá. ¿Sí está en este curso o ya tomó el curso? Él ya lo tomó, profe. Él ya lo tomó, o sea, no va a estar en este curso. No, señora. Él ya tomó el curso, doctora. Perfecto. Listo, Sebastián. Entonces, si quieres, ayúdame ahí con esa descripción, Sebastián. ¿Cómo describirías esta lesión? Listo, tenemos una lesión de aproximadamente 5 centímetros en la parte de la frente izquierda del paciente, supraorbital. Pues una lesión que es como de 5 centímetros de longitud y una lesión menor de 2 centímetros de longitud. Como tal, de los bordes tenemos que son nítidos, claros, ligeramente eritematosos, con un ángulo de entrada y salida. ¿Y qué más sería? Entonces te hace falta que me dices lesión, tienes que ponerle herida. Y digamos que acá hay un ángulo hacia esta parte anterior, el posterior parece estar acá, no sé muy bien por qué esa foto todavía está. Sí. Exacto, entonces yo qué tengo que hacer, no tengo ahí la foto, pero lo que uno hace es cuando no se ve bien la herida, lo que hago es le tomo esta foto inicial y después rasuro el cuero cabelludo para dejar expuesta toda la herida y que yo la pueda ver bien completamente. ¿Sí? Entonces, cuando tú dices una ángulo de entrada y de salida, no, sino más bien la expresión entrada y salida en forense en arma blanca es como para la cola de entrada y la cola de salida, que es como si fuera una escoriacióncita que sigue. ¿Sí? No sé si en esta de pronto aumentando, de pronto podría tener espacio, o sea, acá termina y acá hay un poquito de laceración. Entonces, esa sí tal vez podríamos decir que es una colita de salida. ¿Sí? El otro lado pues no lo puedo ver, pero aparentemente eso. Entonces, muy bien está esa. Y acá tenemos otra que ya la forma, los bordes están bien nítidos, aunque la forma es un poquito irregular, pero los bordes están completamente nítidos. Entonces ese también es importante y este de pronto tiene un componente más, así que de pronto es producido así como a manera de escalpelo, donde hay más como compromisos.
Acá vemos otra. Entonces acá vemos bien los bordes bien nítidos. Y acá se ve muy bien el ángulo. ¿Qué pasa en esta fotografía acá abajo? Parece un ángulo perfecto, pero si ustedes ven el detalle, hay una gotita de sangre. Entonces, ¿qué pasa con esa gotita de sangre? Me puede estar creando una falsa imagen. Entonces, cuando yo tomo una fotografía, que esa fotografía parece divina, porque yo digo está muy bien tomada, uno debe poner el testigo métrico perpendicular a la herida, que en algunas de las fotos que les mostré no estaba así, pero este detallito de la gota de sangre no me deja ver muy bien si hay un ángulo real o no hay ángulo. Entonces, cuando está tomando la foto debe fijarse también en esos pequeños detalles. Doctora, ya tengo una pregunta todavía de la imagen anterior, antes de eso, la que describí ahorita. ¿Está bien que si colocamos la regla también sobre las heridas o esa foto tampoco estaría bien tomada porque vemos que todavía tiene como una lesión justa ahí donde tenemos la regla que prácticamente nos tapa la lesión? Sí, o sea, si yo estoy pensando en la lesión de la derecha, la pequeñita, que es como de 0.7, estaría muy mal puesto ese testigo métrico. ¿Por qué? Porque el testigo métrico debería estar más bien rotado para que fuera paralelo a la herida. Ese testigo métrico está pensado más en tomar la foto a la herida de la mitad. Lo que pasa es que no quedó tan paralelo como debiera quedar, pero fue pensado en eso. Entonces, digamos que acá yo les traigo una imagen, pero en el sitio de fotos de caso normalmente hay el testigo se va acomodando a las diferentes lesiones. A veces de pronto tiene muchas y le toman una por área, pero si uno quiere detallar, le debería estar tomando una a cada una de las heridas. Entonces, tal como tú lo dices, tendría yo que darle la vuelta un poco al testigo para que quede. Y obviamente para la que tú dices, efectivamente me la está tapando, o sea que no me la está dejando ver bien. Si yo veo en esta foto que pasa también, en la imagen de la izquierda, lo que les decía, también está sin rasurar, entonces ahí yo no estoy documentando del todo muy bien esas heridas. Me falta hacer el rasurado y después volverle a tomar la foto con el testigo bien puesto. Entonces ahí lo tendría que cambiar. Vale, muchas gracias, Doc. Listo, entonces sigamos por acá. No, ustedes. Entonces, ¿acá qué tengo? Acá que tengo lo mismo. Acá veo unas heridas que veo un componente ya un poquito de más fuerza. O sea, ustedes le ven un poquito más equimótico el borde. Entonces, eso me implica un poquito más de fuerza que fue producida en vida. Y una herida acá que me parece que puede ser perimortem, que yo ya la veo amarillita, que no le veo tanta lesión. ¿Quién me ayuda con esa descripción de esta herida? ¿Cómo? No sé, Nicolás Márquez anda por ahí. Sí, doctora, hasta pues sí. Bueno, ¿me escuchan? Dime, entonces, ¿qué ves a la izquierda? Descríbemelo de la izquierda y después lo de la derecha. Ok, a la izquierda, si no estoy mal, se ve como, una herida de bordes nítidos, más como ovalada. Es como más podría describir ahí esa lesión. Entonces, una herida de bordes nítidos ovalada. ¿Tiene algún ángulo? Sí alcanza a tener un ángulo más hacia la parte superior. Abajo no es tan claro. Sí, yo diría que se encuentra hacia la parte superior de la herida. Listo. ¿Y en el lado derecho qué ves? Y en el lado derecho, es que no estoy seguro qué es eso. Está como... O sea, la imagen la del lado derecho. Es más borrosa, entonces no estoy seguro si lo que se ve es una herida parecida en la que está protruyendo grasa o algo parecido. No estoy seguro. Ok. Entonces, ¿quién se ve más como... me quiere ayudarnos de eso? Dime. Pero bueno, pero en esa herida se alcanzó a ver que listo, el ángulo también está hacia la parte superior y hacia abajo se alcanza a ver como la cola de salida de él. Ok.
Pues me parece a Entonces, mí. vamos con esa primera opinión. ¿Qué piensa Sara Ponce? ¿Está por ahí? Sí, señora. Entonces, cuéntame, ¿qué ves por ahí? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que acaban de decir? ¿O le agregarías o le quitarías algo? Pues que es una herida profunda, sí que está Ajá. tomando tejido celular subcutáneo y pues adiposo. De pronto lo que se ve allá al fondo podría ser músculo, no sé. Ajá. Entonces, ambos dijeron que era una herida. ¿Alguno tiene alguna opinión diferente a lo que... Simplemente prendan el micrófono, digan cómo se llaman y ya. Y si alguno tiene alguna opinión Profe, ¿no diferente. sería de pronto como una resistencia de una herida quirúrgica? ¿No podría llegar a ser? Sí, profe, podría ser una ruptura de una herida quirúrgica, al parecer. Doctora, yo apoyo eso también porque, pues, Bueno. sobre todo en la herida derecha veo como una colita que se parece como mucho a un tejido cicatricial y pues podría ser que ese se abrió en una parte. Ok, entonces, Profe. bueno, no es una herida quirúrgica. Dime. Pues no sé, pero estaba pensando que si en la izquierda, no sé si la herida ya esté lavada y en la derecha no. No sé si sea pero bueno, creo que no es la misma herida por las características, pero podría también ser simplemente que con la puntica del objeto lo haya rozado nomás y le haya dejado una lesión superficial más. ¿Cómo es tu nombre? Ángela. Ángela. Bueno, entonces lo que dice Ángela es lo que me va gustando un poquito más. Entonces, realmente sí es la misma herida, ¿sí? Y en este caso, esta herida que es producida por arma blanca, que no es de un procedimiento quirúrgico, aunque uno sí pudiera tener heridas por arma blanca en cirugía, ¿no? Porque igual uno utiliza bisturí. Pero en este caso no. Entonces, yo tengo acá una herida y la diferencia es que tiene dos componentes, ¿sí? Entonces, tiene un componente inferior y tiene un componente superior. Entonces, pueden ser dos cosas, o que sea la unión de dos heridas, ¿sí? O que sea una herida que es compuesta, es decir, se metió el arma, hay un movimiento del arma cuando está el arma dentro del cuerpo y entonces por eso se ve como si fueran dos heridas. Entonces, ¿yo cómo la escribiría? Le diría que es una herida compuesta y tiene un componente superior y tiene un componente inferior. Entonces, yo la escribiría en ese sentido. Y me pongo y describo el componente superior. Entonces, el componente superior es una herida de, bueno, como acá aparece como de 2.3 centímetros, que tiene los bordes nítidos, regulares, con infiltración hemática o que es vital, un ángulo agudo superior. Y tiene un componente inferior que si ustedes ven hacia la parte más inferior a la izquierda de la imagen, tiene un poquito un borde más equimótico, es decir, parece que hubo un poquito más de fuerza. ¿Qué fue lo que pasó? Tal como lo decía ahí Ángela. Entonces, la idea es que lo que pasó fue que esta parte inferior, el componente inferior, se pegó. Entonces, uno puede utilizar un pegante instantáneo, no importa de qué marca, ¿sí? Lo pega uno y lo que vemos en el lado derecho, que era lo que ustedes decían que de pronto había una colita, eso es esa herida que está pegada, o sea, no ha sufrido un proceso de cicatrización, sino simplemente fue que yo la pegué durante la necropsia. Entonces pegué ahí la herida de la parte inferior y lo que me queda es la misma herida en la parte superior. Entonces, ¿para qué yo hago esto? Para características de un lado o del otro. Entonces, cuando yo pego y yo afronto esos bordes, entonces ahí lo que puedo ver es eso, que veo bien el componente superior y en este caso pegué el componente inferior. Entonces, ¿eso ustedes lo pueden hacer en el rural? ¿Qué creen? ¿Sí lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Yo creo que sí, doctor.
Ahora, desde que se documente cómo estaba la herida antes. Exactamente, entonces muy buena observación. O sea, yo no lo hago primero, sino simplemente primero le tomo la foto, lo documento como quedó en el lado izquierdo, después lo pego y después lo documento. Y además eso lo escribo en el informe, porque o si no, después alguien podría estar pensando todo lo que hemos pensado durante estos minutos de que puedan ser dos lesiones completamente diferentes, pero es la misma lesión. Y efectivamente se puede hacer. Entonces, yo no necesito el pegante que vale 7,000 pesos el frasquito. Yo puedo tener un pegante de esos barato porque es para un momentito, lo tomo, le foto y lo documento y ya. Acá vemos otras heridas, ¿sí? Entonces, estas heridas tienen un componente más así como de un poquito más cortante en extensión, aunque también tiene un pedacito de cortopunzante con algo de profundidad. Y después yo puedo tener, por ejemplo, hago este examen exterior, entonces tomo la foto del cadáver tal cual como viene, no importa que tenga sangre y todo eso, y voy describiendo. Entonces, en este caso, ¿ustedes cuántas heridas por arma blanca ven? Alguien que me ayude por allá. Entonces, Jerónimo. O bueno, ¿quién iba a hablar? ¿Cuántas veces hay? Pues, no sé si de pronto estoy cometiendo el mismo sesgo de los compañeros anteriores, pero yo pensaría que solamente una, que es como la de 1 o 2 centímetros que está por encima de la incisión más larga. Entonces, realmente veo, esto es una herida por arma blanca y acá veo, esto es otra herida por arma blanca. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta es una herida que fue la puñalada que le pusieron por la que lo mataron y esta es una incisión quirúrgica. Entonces, se las pongo acá para que ustedes vean que Sí, en este caso... es que va por eso, que es que yo, digamos que como pensaba que una incisión no contaba como herida por arma blanca porque no es como con esa intención. Claro, entonces estoy bien. No, o sea, cuando yo escribo el informe, o sea, técnicamente es una herida por arma blanca porque la ocasionó un bisturí y el bisturí es un arma blanca. Pero ¿qué debo yo hacer en el informe? Lo que tú dices. Y lo que tú dices es que esta la debo dejar dentro de mi descripción especial por arma blanca y esta la debo dejar como una incisión quirúrgica sutural. ¿Para qué? Para no confundir a la persona que está leyendo el informe, al abogado, al fiscal, al juez, y confundirlo y pensar que de pronto, no sé, fue la que lo mató fue en la cirugía, ¿no? Entonces es importante que aunque esto sea una herida por arma blanca, no la escribamos así, sino le pongamos como más bien incisión quirúrgica suturada o herida quirúrgica. A mí me gusta la incisión porque me quita todo el componente como de esa agresividad de la herida, digamos. Entonces simplemente le pongo incisión quirúrgica, pero si ustedes pueden poner herida quirúrgica, también es válido. Pero que quede muy claro qué fue lo que produjo el trauma, o sea, el asesino, qué fue lo que hizo él. Y también debo mirar, entonces, íbamos en los pasos de la necropsia, ¿no? Entonces lo examino por fuera, desde la evidencia de traza, las prendas, lo miro lavado, lo miro sin lavar, después lo lavo. Dime. No te oí, ¿me repites? Porque en la foto anterior el cadáver tiene envueltas como los miembros inferiores como en un plástico. ¿Cuál es la razón? Son los superiores. Acá están, no se los mencioné, pensé que lo han visto de pronto en la otra clase, o sea, de arma de fuego. Cuando yo tengo casos de arma de fuego o de arma blanca o cualquier caso donde yo quiera de pronto recuperar evidencia traza de las manos, lo que se acostumbra es que yo protejo esas manos para que no se vayan a contaminar. Entonces, yo puedo proteger las que si yo quiero obtener, por ejemplo, las uñas, por ejemplo, en este caso, puede ser que haya habido una pelea
y esta persona que es la víctima dentro de sus uñas tenga DNA del agresor, porque pues haya habido una pelea y un contacto estrecho. O si yo, por ejemplo, estoy en un caso de arma de fuego, puede ser que esta persona haya disparado y le hayan quedado residuos de disparo en las manos. O puede ser que, por ejemplo, dentro de las manos le quede un pelo o una fibra. Entonces lo que se utiliza es que uno coloca papel que no sea impreso, digamos, sino papel blanquito o papel graf, y después le pone una bolsa plástica. ¿Por qué no solo la bolsa plástica? Porque si le pongo solo la bolsa plástica, va como a sudar el cuerpo y me queda todo mojado y se me daña todo, y si eso tiene sangre, es un caldo de cultivo ahí que termina siendo horrible. ¿Y por qué solo papel? Porque durante la manipulación del cuerpo de pronto ese papel se me puede rasgar más fácilmente o se me puede humedecer o algo. Entonces por eso utilizamos, lo hace policía judicial en la escena, y es poner el papel, o sea, las manos embaladas en papel y después en bolsa plástica. En este caso pues era para recuperarle las uñas, para eventualmente comparar con el DNA del agresor. ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, acá que tenemos, acá tenemos el mismo caso anterior, entonces vamos a seguir haciendo la correlación, y lo que vemos acá es que acá tenemos la herida suturada, y esa herida suturada es lo que se continúa acá con esta toracotomía anterolateral izquierda. Esta toracotomía anterolateral izquierda, entonces ustedes ven la incisión quirúrgica del cirujano y la puñalada, para decirlo así coloquialmente. Acá la incisión quirúrgica del cirujano y la puñalada. Y si ustedes van viendo bien, ven que voy disecando plano por plano. Y entonces acá veo que acá va la incisión quirúrgica, y esa incisión quirúrgica se continúa acá en este sentido. Tengo la herida de la puñalada, ¿sí? Entonces, en este caso voy a tener dos fracturas acá en el arco condral, que si ustedes ven son parecidas, son muy diferentes, son iguales. ¿Qué piensan entonces? ¿Qué piensa por ahí Daniela Moncada? ¿Sí está por ahí? ¿O Sebastián? Entonces, ¿me están oyendo o no? Señora. Sí, señora. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué les parecen? O sea, cuando ustedes ven ahí estas dos fracturitas, ¿les parecen similares o diferentes? Diferente, doctora. ¿En qué se diferencian? Creo que, pues al parecer creo que la fractura superior creo que está separada y la inferior no. Pero igual también los bordes son lineales, entonces pues no sé si sea algo así. Realmente cuando uno ve acá el detalle, ambas fracturas las veo que son lineales. Esta digamos que está de manera horizontal, esta de manera vertical. Ambas le veo que están rojitas, o sea que ambas estaban producidas cuando estaba viva la persona, y ambas son muy lineales, muy definidas, o sea que el arma me está diciendo que tiene unos bordes muy nítidos. Entonces realmente son muy, muy parecidas. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, porque esta como viene siendo la prolongación de la cirugía, y esta viene más bien desde arriba y es la prolongación de la puñalada. Entonces tiene uno que ser muy, muy cuidadoso para que después no le vayan a resultar en un juicio preguntándole si la muerte se produjo a que el cirujano le dio una puñalada, ¿sí? Entonces por eso es muy importante documentar paso por paso eso. Entonces
Se ven diferentes, una vertical, otra horizontal, pero en el resto son más bien parecidas. Otra cosa que yo debo documentar, entonces ustedes ven que que acá arribita pusimos un punto que era 1.1, que es descripción de las lesiones. Entonces 1.1, descripción de la herida. Ese es el primer paso. Y después voy a poner uno que sea 1.2 y el 1.2 entonces debe ser la profundidad. Entonces, algunas veces, muy rara vez, de pronto yo puedo tener el arma que venga ahí. De resto me toca hacer un cálculo. Entonces, por ejemplo, en este caso, también del libro de Verdun Knight, ahí yo puedo ya establecer cuál es la profundidad. Digamos que todo esto fue lo que entró al interior del organismo. ¿Sí? E incluso vamos más adelante en lo que va a trayectoria, que será el 1.4, podríamos decir que esta lesión viene en una trayectoria infero-superior de derecha-izquierda y antero-posterior, solo con ver la radiografía. Y yo no tendría que de pronto poner una imagen de pronto muy sensible en un juicio como la de la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo debo hacer para establecer la profundidad? Entonces, simplemente la profundidad se basa de la longitud que yo encuentro desde la piel hasta el último pedacito que yo veo comprometido. Siempre esta profundidad va a ser aproximada. ¿Y por qué aproximada? Porque yo puede ser que, por ejemplo, acá, imagínense que esto es un abdomen y que yo puedo meter barriga, ¿sí? Entonces, simplemente esa distensibilidad del tejido me puede hacer parecer que la profundidad es diferente a lo que es en realidad la profundidad que existió en el momento del movimiento. Entonces, depende de si el tejido se puede, digamos, comprimir o contraer, yo voy a tener una diferencia. Entonces, por eso siempre va a ser como una profundidad aproximada, pero la idea es que siempre tomemos la medición directa desde el primer sitio de la piel donde lo vimos hasta el último punto donde determinemos que hay lesión producida por esa arma. Tal como en trauma por proyectil de arma de fuego, yo debo establecer primero las lesiones in situ, es decir, yo no bajo el bloqueo visceral, sino primero miro todas las lesiones antes de bajar el bloqueo visceral en su orden. ¿Por qué? Porque una vez que yo baje ese bloqueo visceral, entonces puedo perder la posición anatómica o sobre todo cuando hay más de una herida, puedo de pronto confundir cuál es cuál. Entonces, lo mejor es hacerlo ahí. Entonces, ¿ustedes qué ven ahí? Ven hemopericardio, pero también ven hemoperitoneo. Después vamos describiendo las lesiones internas. Entonces, en este caso veo una herida en el corazón, que a mayor detalle ustedes le ven los bordes bien nítidos con un ángulo agudo hacia el lado de la imagen. Veo una herida lineal bien definida ahí en el hígado, en el lóbulo izquierdo. Puedo tener que hacer una disección especial como en la foto que hemos visto antes, por ejemplo, para poder mirarle acá con detalle cómo están los vasos del muslo, donde ahí está la femoral, que en este primer momento puede que uno no lo vea, simplemente ve un puntito, pero no está tan comprometido, y después en un plano ya más profundo uno ve efectivamente por qué se murió la persona y que fue esta sección de la arteria. Acá está la vena, acá está la arteria completamente seccionada. Y voy a hacer una descripción en orden topográfico. Entonces, el 1.3 en mi informe de necropsia están las lesiones en orden topográfico. Entonces, la idea es que cuando la persona lea el informe se vaya imaginando como el arma, qué fue lo que fue haciendo paso a paso. Entonces, en este caso, yo describiría piel, tejido celular subcutáneo, músculo, arco condral, que fue el que vimos, el que vimos ahí, la fractura, pleuras, pericardio, corazón, pericardio, diafragma e hígado. Y acá le voy poniendo las medidas. Entonces, acuerden que yo les decía, si tenemos lesión en el pericardio, la medida de la herida en el pericardio va completamente muy fiable la herida que yo voy a ver en la que voy a ver en el del arma. Entonces, ahí sería esa. Entonces, acá después el 1.4
sería la trayectoria anatómica. Entonces la voy a mirar. Una cosa es lo que pasa en la realidad y otro es lo que está teórica. Entonces acuérdense que ustedes vieron ahí, vamos a mencionar la trayectoria anatómica. Es decir, cómo estaba el cuerpo en posición anatómica. Entonces si quieren escríbanme ahí en el chat cómo es o sea, todos saben cuál es la posición anatómica. ¿Cómo se define posición anatómica? ¿Alguno que...? Entonces, ¿alguno que me pueda decir entonces con el audio? Catalina. Yo no soy Catalina, pero pues tengo entendido que... ¿Tiene el teléfono, tiene el computador de Catalina, de Andrea Catalina Rosero? No. No, profe, soy yo. Andrea Catalina soy yo, qué pena. Sí, bueno, profe, pero cualquiera de las dos cosas. La posición anatómica, pues tengo entendido que es mirando al frente, con los miembros superiores e inferiores pues completamente extendidos, con las palmas hacia adelante y las puntas de las hacia adelante también. Listo. ¿Tú cuántas veces al año permaneces en esa posición? ¿O cuántas veces al día? ¿Serio? Creo. O muy poquitas. No me doy cuenta. Entonces, cuando yo daba clase presencial, entonces la tenía como 4 veces o 2 veces al semestre cuando les daba la clase a ustedes. Ahora que la clase es virtual, ya no la hago. Sí, entonces en general uno nunca permanece en esa posición. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener en cuenta, porque una cosa es como lo teórico y nosotros vamos siempre a describir en esa posición como la del diagrama que vimos hace un rato, donde uno en general nunca permanece en esa posición. Y si a mí me están agrediendo con un arma blanca, pues mucho menos. No voy a estar ahí parado, quieto, a que me agredan. Entonces una cosa es lo que ocurre en la realidad y otra cosa es lo que es la teoría. Entonces por eso nosotros siempre ponemos trayectoria anatómica y cuando vayamos a juicio es muy importante, primero que lo tengamos claro. Segundo, que le digamos a la gente, es al juez, explicarle que eso es en una posición anatómica. Y si yo en el juicio, a veces lo hago más veces al año, si voy a juicio de arma blanca, yo me paro y visualmente le muestro al juez cómo es que es una posición anatómica, que eso le queda más claro que como tú lo has dicho, que lo explicaste muy bien, pero para el que es lego en esto, pues de pronto no lo entiende. Simplemente yo me paro en posición anatómica y le digo, así es. Entonces, de esa manera lo puede hacer. Entonces, ¿por qué es importante aclarar esto? Porque yo puedo tener en el cuerpo una trayectoria anteroposterior, superior, inferior, izquierda, derecha, y no significa que ya con todo lo que yo tengo de la escena y de todo, haya sido que el agresor está en esa posición respecto a la víctima o al victimario. En últimas, uno va a decir la posición que está el arma respecto al cuerpo, pero no necesariamente la posición del agresor. ¿Por qué? Porque el agresor puede estar detrás mío y simplemente pasar la mano hacia adelante y el arma entrarla por delante. Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado en el momento que le pregunten a uno, y por esas cosas sí lo pueden a uno llamar a juicio para tratar de aclarar esas dudas. Entonces uno tiene que tener cuidado, preparar el caso siempre que vaya a juicio. ¿Qué tenemos acá? Entonces, ¿cómo es la descripción especial? Siempre que tengan un caso de arma blanca vamos a hacer esa descripción especial y empieza así. Una herida vital de bordes nítidos, limpios, de tantos centímetros, ubicada tanto del vértice a tanto de la línea media en tal región del cuerpo con un ángulo agudo hacia tal parte. La profundidad aproximada de tantos centímetros. Y las lesiones encontradas, entonces ahí está el ejemplo en su orden como lo hemos dicho y la trayectoria anatómica. ¿Qué pasa si yo tengo muchas lesiones, como en este caso? Entonces, yo lo que puedo hacer es que agrupo por algunas regiones, pero que las heridas se me parezcan. Y puedo agruparlos tanto externamente como internamente, pero siempre tengo que decir qué es lo que las lesiones. No se trata de que yo agrupe como, no sé, en un área de unos 60 por 50 hay 100 heridas, no. O sea, en regiones pequeñas. Y que sean como esto. ¿Cómo hago la descripción en este caso si llego a agrupar? Entonces, por ejemplo, 26 heridas vitales
pálidas en ese caso del ejemplo. No, es otro ejemplo, no corresponde con la foto que ustedes vieron. La mayor de tanto, la menor de tantos centímetros. Eso es lo que voy a decir. Y por ejemplo, la trayectoria anatómica, pues la predominante. La idea es que yo trate de decirlo por esto. Hay otros problemas del arma blanca que son, digamos, de tipo médico-legal, que se supone que a ustedes no les van a tocar en el rural, pero que se los menciono para que sepan que de pronto son casos complejos a los cuales tienen que pedir apoyo del instituto, que son, por ejemplo, el desmembramiento o la decapitación. Entonces, puedo tener diferentes partes corporales. Sí, puedo tener el empalamiento, la que vimos que sobre asesinato, es decir, que son muchas más lesiones de las necesarias para causar la muerte, las que tiene la persona, usualmente está asociado con móviles pasionales. El harakiri, que de pronto en Occidente no se da tanto, pero en Oriente sí. O puedo tener que definir si de pronto la lesión es por un suicidio o un homicidio. Entonces, en este caso, los suicidios, uno en general puede encontrar lesiones en el cuello, de pronto en la cara o en el tórax, pero en otros lados es muy raro que uno las encuentre. Y en las muñecas sí, yo sí puedo encontrar, y puede ser una pista bien grande para saber que es un suicidio. Entonces, en este caso, ustedes ven ahí, esta es la investigación que vimos al principio, y esto es muy diferente, que son unas heridas de defensa, es decir, yo voy a coger el arma para tratar de detener al agresor. Entonces la encuentro más bien sobre las palmas, y usualmente pues tienen fuerza porque, digamos, tienen un componente más equimótico por la fuerza que yo imprimo para tratar de detener el arma. Esta es otra de defensa. Puedo tener los problemas como el degüello, como les decía, ¿sí? O la decapitación, cuando es completamente el corte hasta las vértebras. Y lo otro que tengo que hacer es estudiar bien el arma. Entonces, volvemos a esto. Entonces, ¿quién me quiere ayudar ahí a leer qué se correlaciona con cada cosa? Bueno, Entonces, dice, Alejandro. Bueno, no, dime. Bueno, dice característica del arma, característica de la lesión. Entonces dice, primero longitud versus profundidad. No sé si, ¿así? Exacto. Sí, entonces si yo tengo esta es la longitud del arma, ¿cierto? ¿Qué longitud tiene esta hoja? Y eso lo voy a correlacionar con la profundidad que yo encuentre de esa lesión en el cuerpo. Eso es lo que quiere decir. Sigue. Segundo es el ancho versus la longitud. Entonces el ancho acá, este ancho de la hoja, ¿sí? Con la longitud. Entonces, por ejemplo, esa herida que veíamos de 3 centímetros y acá este ancho de esa hoja. Eso es lo que quiere decir. Listo, sigue. Tercero es el espesor versus el ancho. Exacto, entonces el espesor del arma, ¿sí? Me puede dar con el ancho de lo que está la lesión, aunque realmente uno mide las heridas afrontadas, pero a veces están separadas que uno no las puede afrontar más. Y después ahí sigue, si yo tengo 1 o 2 bordes afilados, voy a tener 1 o 2 ángulos agudos en la lesión. Entonces, significa que yo, a partir de una herida, que son lo que yo estoy mirando en el lado derecho de la imagen, puedo tal vez hacer una inferencia de con qué tipo de arma fue causada. Entonces la autoridad me puede mandar un arma y decirme, esta arma fue la que produjo la lesión. Entonces puede que yo no le pueda decir con certeza, pero sí le puedo decir si es un tipo de arma de este estilo o no es. O sea, descartarla o no. Entonces, para poder confirmar si sí eso no es, yo tengo que hacer cosas adicionales, como estudiarle huellas, digamos, mandarla a la lofoscopia y que miren a ver si hay huellas del agresor, o si de pronto tiene sangre, mirar si hay sangre de la víctima o del victimario. Y lo que yo les decía que nos da lo anterior son las características generales o de clase, y un arma que pueda tener una muesca, que el cuchillo esté partido o algo, me puede dar una característica individualizante, no es frecuente, pero esto lo pudiera hacer. Entonces, eso es lo que yo tendría que tener en general para cuando abordo un caso de arma blanca. No sé, jóvenes, si tienen alguna pregunta o si alguna pregunta de lo del chat, que como no lo estaba viendo
No quedó contestada. Profe, una pregunta. Cuando le llega, o sea, digamos en el hospital llega la víctima, pero también llegan los, digamos, los elementos que estaban acompañando, digamos, la víctima, como lo veíamos ahorita, el arma. Si en ese caso uno ve que, digamos, no fueron embaladas correctamente, ¿uno procede a embalarlas de esa manera correcta o las deja como llegaron? O sea, la idea es que si en el hospital te llega, tú la embalas adecuadamente, ¿sí? Si ya estamos en medicina legal, pues tú lo que haces es que documentas que no está adecuadamente embalada y ahí tienes que tomar una decisión si a pesar de eso lo procesas o no, ¿sí? Entonces yo creo que en términos generales uno lo haría el embalaje adecuado y lo mandaría a procesar, pero con una nota diciendo cuál es la falla en el embalaje inicial. ¿Por qué? Porque eso podría determinar que los resultados no sean tan confiables. Entonces lo que uno hace es que deja documentado tal cual como lo recibió. Se supone que uno debe manipular en general los elementos que van al laboratorio y que tú no los vas a analizar. Por ejemplo, te mandan un líquido que es un cianuro y va para el laboratorio de toxicología. Se supone que tú simplemente sirves de custodio y lo pasas sin manipular grande. Tú cuando abres una evidencia, cuando le vas a hacer algo. Entonces, por ejemplo, una soga porque la vas a medir, la vas a comparar con el surco de presión en el cuello o cosas así. Los cuchillos en general no lo vas a abrir, sino simplemente lo pasas al laboratorio en su orden. Primero la ofoscopia, después el laboratorio de biología y después tiene necesidad de otro laboratorio y después yo podría reanalizarlos para mirar las características del arma. Pero si tú ves que está mal, toca corregirlo dejando documentado por qué se hizo la corrección. ¿Qué otra pregunta tienen? Gracias. Profe, para la descripción de las lesiones que casi alcanzan a ser decapitación, pero no lo son, ¿cómo se describiría o cómo las menciona? Digamos que ese es un poquito más complejo, pero lo haría lo mismo. O sea, primero externamente lo que tienes que tratar de definir es si es una única herida o si son varias. Y si son varias, ahí te sirve mucho pegar cada herida. Con eso tú puedes mirar a ver si hay vacilación o si no hay vacilación en los cortes. Y una vez externa, entonces haces la disección por planos del cuello y vas a que